Noticentro 1, CMI. Cuenta regresiva para la vacunación. Le contamos cómo será la distribución por departamentos. Colegios públicos en suspenso por regreso a clases. ¿Qué dice el distrito? Caen los románticos. Pareja que robaba en buses del SITP. Familias desplazadas de Buenaventura siguen llegando a Cali. Habla madre que se reencontró con su hijo después de 32 años. Cuando nació, se lo robaron y terminó viviendo en Noruega. ¿Quién está detrás del crimen del exnarco asesinado en mercado de cadena en Barranquilla? Pagó condena en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los peajes en Cartagena? Sigue la puja entre alcaldía y concesionaria. Polémica en Bucaramanga por mujer que pagó con sexo carrera de taxi. Brutal agresión a niña de 14 años. Fue víctima de abuso sexual y la encuentran amarrada a árbol. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El Ministerio de Salud acaba de anunciar que la vacunación contra el COVID-19 comenzará en los municipios que cuenten con unidades de cuidado intensivo, hospitalización y urgencias para el tratamiento del coronavirus. Juan Armando Rojas, muy buenos días. ¿Qué otros detalles se conocen del inicio de la vacunación? Luisa, buenos días. Se conocen detalles como, por ejemplo, que la vacunación de los médicos, enfermeras y el personal de salud será prioritaria en aquellos municipios en donde el personal de salud precisamente esté en unidades de cuidados intensivos, en hospitalizaciones y también en urgencias. Y es que a menos de 10 días de la fecha indicada del 20 de febrero por parte del Gobierno Nacional para iniciar la vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud ha expedido un comunicado donde señala también que las vacunas de Pfizer serán las primeras en ser distribuidas, dadas las características y la cadena de frío. CMI ha consultado a algunos de los secretarios de salud departamentales y en las principales ciudades, y lo que les ha comunicado hasta ahora el Ministerio de Salud es que efectivamente las principales ciudades serán las primeras en recibir las vacunas y que de ahí se van a comenzar a distribuir a las zonas más apartadas del país. Pero lo que sigue siendo una gran incógnita para las autoridades de salud en las regiones es la cantidad de dosis que van a recibir, al menos la próxima semana, que es cuando inicia la vacunación. Desde el norte de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Última hora, Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque Bogotá acaba de revelar cuántas dosis de vacunas va a recibir para poder comenzar el plan de vacunación en la capital. Luisa Fernández nos tiene todos los detalles. Luisa, muy buenos días. Que entre todos nos cuidamos y nos mantenemos. Luisa, televidente, muy buenos días. Sin duda es una muy buena noticia para la capital del país. Se confirmó el número. En total son 7.673 vacunas o dosis de las vacunas que llegarán en este primer piso. Es de la vacuna Pfizer, la que llegará aquí a la capital del país. Lo que ha dicho la alcaldesa es que aunque es prometedor y por supuesto alegra a toda la ciudadanía, esto no alcanzaría ni siquiera para vacunar a la totalidad del personal de la salud, que serían más de 60.000 los integrantes de personal salud. Es por eso que se va a priorizar a las personas que están en la primera línea de fuego, como son las enfermeras, los médicos intensivistas y todos esos que hacen su labor en la unidad de cuidados intensivos. También quiero decirle que son más de 140.000 los adultos mayores de 80 años los que también deberán estar atentos a esta vacunación. Recordemos que estos 7.000 llegarán, estas 7.000 dosis llegarán el 20 de febrero y el 27 de febrero se espera que lleguen otras 7.000 para la capital del país, también de la vacuna Pfizer. Recordemos que esta vacuna necesita de 2 aplicaciones para lograrse su efectividad. Lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien sigue hablando en esta rueda de prensa, es que los encargados de realizar estas jornadas de vacunación son las IPS y EPS. También dice que la Secretaría se va a encargar de coordinar y transportar esas dosis de la vacuna. Sin embargo, el Ministerio de Salud va a ser quien las
las entregue a la Secretaría. Ellos lo van a entregar a las IPS y EPS. En las EPS se van a vacunar las personas mayores de 80 años y en las IPS el personal de la salud, que recordemos son los priorizados para esta primera jornada de inmunización. Esa es una de las buenas noticias que tenemos hoy para la capital del país, y es que el 20 de febrero se inicia esa jornada de vacunación. También quiero hablarles del regreso a clases, porque hay una disputa en este regreso a clases. ¿Qué pasa con este regreso a clases? Es que la ADE ha dicho que no van a regresar a clases a laborar, mientras el distrito asegura que ya se están cumpliendo con todos los protocolos. Escuchemos al presidente de la ADE. La Asociación Distrital de Educadores y la Mesa de Padres y Madres de Familia hemos decidido el no regreso a clases de manera presencial el próximo 15 de febrero. Le decimos a la alcaldesa que mejore las condiciones de bioseguridad, que brinde los elementos materiales para que no se siga dando en Bogotá la muerte y el contagio, que se brinde la renta básica para que las comunidades puedan estar en sus casas. Le exigimos a esta administración que mejore esas condiciones para poder regresar a clases de manera presencial, por la vida de nuestros hijos y maestros. La expansión del Listo. para contener... Pero escuchemos precisamente qué dijo la alcaldesa sobre esta jornada de vacunación, que también aportaría a ese regreso a clases. El Ministerio de Salud nos ha confirmado que la vacunación en Bogotá empezará con 7.673 vacunas de Pfizer el 20 de febrero. Con eso empezaremos la vacunación. Esa es la única entrega confirmada en cantidad y fecha de vacunas que tenemos al día de hoy. Con 7.673 vacunas de Pfizer, empezará la vacunación en Bogotá el 20 de febrero. Tal cual lo indica el Plan Nacional de Vacunación, esas vacunas irán destinadas a personal médico, enfermeras, personal médico asistencial que nos ha cuidado todo este tiempo, y por supuesto a los primeros que queremos empezar a cuidar con las vacunas es a ellos. Bueno, ya lo han escuchado, son los mayores de 80 años y el personal de salud quienes serán los primeros inmunizados con esta muy buena noticia que llega a la capital del país. En otras noticias, fueron capturadas 2 personas que se hacían pasar como pareja para robar en el sistema de transporte de Bogotá. Aunque este delito tuvo una reducción en este 2021, la ciudadanía se siente insegura, y es por eso que las autoridades fortalecieron los dispositivos en estos escenarios de transporte para que no se registren más hurtos. Escuchemos cómo fue la captura de estas 2 personas y qué se está realizando para evitar estos delitos. De acuerdo a los diferentes casos que se han presentado solo en la localidad, sino en las diferentes localidades, de unas personas que aparentan ser una pareja y hurtan el celular a las personas que, digámoslo así, dan papaya mostrando su celular en el transporte público, realizando llamadas. Entonces ellos prácticamente podemos decir que los marcan, y así una vez ya marcados identificar a las personas, entonces se da el hurto dentro del transporte público, las personas reaccionan, hay voces de auxilio, el cuadrante está cerca, llega con las características que se nos brinda, se localizan a las personas y se encuentra el celular con el arma blanca en la cual cometieron el ilícito. Buenos días, ya habló del tema del Transmilenio. También quiero despedirme con un dato importante que acaba de entregar la alcaldesa, y es que aunque lleguen las vacunas, debe seguirse utilizando el tapabocas, y que además en las casas, instituciones o cualquier instalación que tenga escenarios cerrados se deben abrir las ventanas para que el aire circule y se prevenga la propagación del COVID-19. Con esta información me despido. Luisa, continúe usted con más en estudio. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Sí, Luisa, muchas gracias. Y cayó la banda criminal Los Apartamenteros en Bogotá. Víctimas estaban siendo extorsionadas por parte de esta banda criminal. Stick, muy buenos días. Detalles de estas capturas. Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Los saluda hasta ahora desde el occidente de la capital. Y se trata de una red criminal conocida en el bajo mundo como Los Apartamenteros. 6 personas, una banda criminal liderada por una mujer. Estas personas, además de ingresar a los apartamentos, robar pertenencias, extorsionaban a las víctimas, exigiéndoles altas sumas de dinero para devolverles lo que habían robado. Se logró el desmantelamiento de una estructura criminal
dedicada al hurto y a la extorsión en los apartamentos de la ciudad de Bogotá. Se capturan 3 personas que hurtaban los apartamentos y luego exigían altas sumas de dinero a las víctimas para devolver los elementos de valor. Escogían preferiblemente adultos mayores como víctimas al ser más vulnerables, los cuales los intimidaban con llamadas telefónicas. Y es que el Gaula de la policía dio con estas personas gracias a la denuncia de una víctima quien grabó las llamadas de extorsión que hicieron estas personas. Esas llamadas las vamos a dar a conocer hacia las 12 del mediodía. Y en otras noticias, Noticentro 1 CMI habló con el conductor de una motocicleta que en los últimos días fue accidentado por un vehículo taxi que se desplazaba de sur a norte por la denominada NQS en el occidente de Bogotá. En el video que ustedes están observando se ve al taxista que primero choca contra esta motocicleta, el conductor de la motocicleta cae al piso y más adelante por intentar huir o por lo que él dice que sufrió una falla de frenos, pues terminó colisionado contra una vivienda. Pues hoy el conductor de la motocicleta apareció y dice que va a interponer una acción contra la fiscalía para que den con este sujeto y se le aplique todas las medidas correctivas. Pido justicia contra este taxista y hoy mismo voy a entrar a la demanda ante fiscalía para que le suspendan el pase porque él no debe estar circulando. De la forma como vio que me tumbó y en lugar de darme el apoyo, auxilio, salió antes huyó. Eso no se debe hacer, señor taxista. Y para el grupo taxista, motero, cuando uno por X, porque yo soy humano y llegara a cometer ese error, bájese y dé el auxilio. Eso no sea la persona votada como hizo este señor taxista. Y es que la policía afirma que pues ya tiene identificado al conductor del taxi, pero que en ese momento, como no hubo denuncia, no pudo ser capturado en flagrancia. En este momento también se conoció que no es el dueño de ese vehículo, sino que es un conductor. También ha dicho la policía que hace un llamado a todos los conductores en Bogotá, porque en los últimos días han encontrado muchas imprudencias por parte de los conductores. Obviamente están incurriendo en un delito y justamente es lo que queremos evitar. Si ya se presentó el accidente, por favor, sea consciente de la responsabilidad que tiene frente a lo sucedido. Pare y devuélvase al lugar donde cometió el accidente o la infracción y por favor preste la ayuda necesaria porque la persona que sufrió la lesión, la persona que fue afectada, necesita que en ese mismo momento pues se hagan responsables de la situación que está viviendo. Luego de la denuncia que interpondrá el día de hoy el conductor de la motocicleta, pues el conductor del taxi se tendrá que presentar ante las autoridades y responder por lo sucedido. Yo por ahora me despido desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y las autoridades en Cali se encuentran en alerta tras conocerse la llegada de decenas de familias que han salido desplazadas desde Buenaventura por problemas de orden público en el principal puerto del país. Julián Collazos, muy buenos días. ¿A dónde están llegando estas familias? Hola Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Pues mire, yo la saludo desde el Centro Administrativo Municipal, en donde me acompaña el personero distrital de Cali, Harold Andrés Cortés, porque a la capital del Valle ya han llegado varias familias desplazadas desde el puerto de Buenaventura. Personero, buenos días. ¿Y cuántas familias han llegado desplazadas y qué ha pasado con ellos? Hasta el momento a la ciudad han llegado 75 familias desplazadas del distrito de Buenaventura. Estamos hablando de unas 240 personas que han salido del puerto por la violencia que hoy se está presentando lamentablemente allí. Hemos hecho el llamado a la interinstitucionalidad para atenderlos de manera integral y conjunto para sacar adelante este tema con ellos, cada uno desde sus funciones. ¿Qué trabajo ha hecho la personería y qué va a pasar con ellos? Bueno, hemos activado las rutas, hemos hecho la toma de declaraciones de víctimas y hemos hecho el llamado a las secretarías del municipio para que desde sus funciones empiecen a hacer con ellos un trabajo urgente e inmediato, tomas de pruebas PCR, alimentación y quizás de pronto unos albergues para ellos. Personero, gracias. Mire, y entre otras noticias en la capital del Valle,
Pues hay conmoción en redes sociales por el caso que se conoció de la agresión de 2 policías a una persona en situación de calle en medio de un procedimiento cuando ésta habitaba debajo de un puente en el norte de la ciudad. Habló el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que los 2 policías ya se encuentran en investigación. Frente a esto, iniciamos todos los procesos disciplinarios y la actividad disciplinaria necesaria para esclarecer la totalidad de los hechos. Luisa, y una noticia de cierre. Hay preocupación en las autoridades de Cali porque hay más de 1.460 denuncias de hurto en los primeros 41 días del año. Esto hace un promedio de por lo menos 36 denuncias de robos en la capital del Valle del Cauca por día. Esta es toda la información desde Cali. Julián Collazos, Noticentro CMI. Julián, muchas gracias. A partir del sábado, carros particulares, taxis y busetas no pagarán peajes internos en Cartagena. La decisión ha generado protestas por parte de los transportadores de carga que exigen este mismo derecho. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. A partir de este sábado, los buses, busetas, carros particulares y taxis no pagarán el cobro de peajes en 2 de los 4 que tiene la capital de Bolívar, en el de Manga y en el de Ceballo, en donde me encuentro en este momento. Cabe destacar que esta decisión se da luego de 3 semanas de intensa protesta por parte de la ciudadanía, luego de pago de peajes por más de 20 años en la capital de Bolívar. Esta decisión no cobija, exceptúa a los vehículos de carga pesada que por supuesto desde muy temprano han estado protestando, exigiendo el mismo trato que los otros vehículos. A esta hora hay un enorme trancón en la vía que comunica hacia Mamonal. Cabe destacar que esta decisión también se da luego del informe de la Contraloría que señala que desde el año 2015 la concesión vial de Cartagena recuperó la inversión de la malla vial, por lo que habría un detrimento patrimonial de 300.000 millones de pesos. Por ahora toda la información desde Cartagena, más adelante ampliación de esta noticia. Tatiana, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. La historia de la mujer que se reencontró con su hijo después de 32 años. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Una madre colombiana se reencontró luego de 32 años con su hijo, quien fue adoptado y vive en Noruega. Una historia conmovedora y llena de esperanza. Pasaron más de 30 años para que esta madre se reencontrara con su hijo. Existió Dios. En el año 1987, cuando Jonathan tenía solo 3 años, jugaba con su hermano frente a esta vivienda en el barrio Minuto de Dios en Bogotá. En ese momento, un amigo de su padre se lo robó. Se llevaron mi muchacho de allá afuera, fue una persona muy acercada a la casa y se desapareció, ni más. Desde ese día, Ana Jiménez, madre de Jonathan, sufrió en carne propia la pérdida de un hijo del que no tuvo razón. Eso sí, nunca perdió la fe en Dios. Yo siempre tuve la esperanza y la fe que yo no me iba de aquí porque un día iba a llegar un muchacho muy guapo que iba a ser mi hijo, y siempre tuve esa fe que así iba a ser y Dios me lo iba a conceder. En el año 1994, el hombre que se robó al niño apareció y confesó que la orden del robo la había dado el papá del pequeño, quien se desempeñaba en ese momento como sargento de la policía. El sujeto, con una edad superior de 30 años a la de Ana Jiménez, agredía y abusaba de ella. Fue él quien dio la orden de que Jonathan fuera enviado al exterior. Por otro lado, Juan, hermano de Jonathan, hizo hasta lo imposible por encontrar a su familiar. Y los dos hicieron la prueba, donde mi hijo otro se hizo la prueba para saber o algo, Juan también se la hizo ahí mismo, en el mismo laboratorio. Y de ahí los llamaron, le dijeron, pasa esto. Y ahí fue donde se contactaron. Y ahí fue cuando le avisaron a Juan, cuando Juan viajó a Noruega. El milagro se hizo realidad 32 años después. Ana pudo volver a tener en sus brazos a su hijo, quien se encontraba en Noruega con una familia
que lo adoptó. La primera vez fue un poco raro para mí porque era una mujer extranjera para mí. Sí. Yo no conocía a ella, pero en el mismo tiempo yo siempre tenía una tristeza porque yo quería conocer a mi familia. Jonathan, abogado profesional, sueña con unir a sus dos familias. Mi deseo es que mis dos familias son una familia en el futuro. De otra parte, un aberrante caso de abuso contra una menor de 14 años, quien fue violada y dejada varios días amarrada a un matorral, se conoció. Yusi Chaparro tiene la historia. Yusi, buenos días. Hola Luisa, buenos días. Hay conmoción en el municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño, por este aberrante caso de abuso sexual, porque esta menor de 14 años, además de estos signos que tenían de la violación, la dejaron amarrada por 3 días a un árbol en zona boscosa de este municipio, incluso muy cerca ya a Barranca Bermeja. Según información de los familiares, dicen que inicialmente habría una omisión por parte de las autoridades, exactamente de la policía, que se habría negado a buscar a esta menor de 14 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado viernes por falta de un vehículo para ir hacia esa zona boscosa. La institución anunció que se hará una investigación para tratar de establecer si sí hubo omisión, pero que por lo pronto ya le brindan acompañamiento psicológico y médico a esta joven de 14 años, a esta niña que se encuentra en un hospital de Barranca Bermeja. Entre tanto, en otras noticias de Antioquia que siguen relacionadas con la violencia contra la mujer, también se recupera en un hospital del municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño, la mujer que en días pasados se lanzó de un segundo piso para tratar de evitar ser agredida violentamente por su esposo. Información extraoficial que nos han dado las autoridades indican que, aunque ella no había puesto la denuncia, los vecinos se habían manifestado el continuo maltrato, incluso porque este hombre consumiría sustancias alucinógenas. Por eso intensifican la búsqueda para dar con este agresor y así poder judicializarlo por este caso de violencia contra la mujer. Más adelante, en minutos, tendremos ampliación de estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, gracias. Y un narcotraficante que ya había pagado condena en Estados Unidos fue asesinado dentro de un supermercado en Barranquilla. En los mismos hechos, una cajera resultó herida. ¿Qué dicen las autoridades en la capital del Atlántico? Jorge, muy buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Las autoridades verifican las cámaras de seguridad de la Supertienda Olímpica de la calle 82 para establecer, ya como se ha hecho previamente, los autores de este asesinato de Libardo Barrios, un narcotraficante que había sido extraditado a los Estados Unidos, que ya había pagado condena por ese delito en el país del norte y había retornado a la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo avanzan estas investigaciones? General, ¿qué se sabe? Muy buenos días. La línea investigativa ya está clara por parte de nuestros investigadores. Hay unas imágenes sobre este hecho criminal presentado la noche anterior. Están identificados los vehículos en que se movilizaban los que perpetraron este hecho. Tenemos unas placas, adicional unas versiones de las personas que fueron testigos de los hechos y también unas fuentes humanas que están brindando información para poderlo esclarecer. En el atentado, una cajera resultó herida. ¿Cuál es su estado de salud, general? Hay una joven que resulta herida, una cajera de este establecimiento comercial, que es trasladada a un centro asistencial, llevada a un quirófano a la 1:30 de la madrugada, finaliza la intervención, la llevan hasta una unidad de cuidados intensivos y según los galenos va a estar allí en observación durante 48 horas. En otras noticias, también se produjo en las últimas horas la captura de 2 integrantes de la organización delincuencial Los Costeños, alias El Bemba y alias La Chiqui. General, ¿quiénes son estos dentro de esta organización criminal? Estas 2 personas, un joven de 19 años, una joven de 29 años, alias La Chiqui, quien recibió instrucciones directas de alias Tommy Masacre y también de alias Cachetes, quienes estaban recluidos hasta hace unos pocos días en la cárcel La Tramacúa en Valledupar, quienes la instruyen y le dicen que ellos próximamente van a ser trasladados, como efectivamente se produjo, y que le daban la orden a ella para que continuara en la recolección de dineros productos de extorsión. Muy amable el general Diego Hernán Rosero Giraldo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. En las próximas horas, alias El Bemba y alias La Chiqui serán llevadas a audiencias ante un juez de control de garantías en la capital del Atlántico. Más adelante, Luisa, retornaremos con otras noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. Nueva polémica en Bucaramanga por servicio de sexo en taxi. Ya volvemos.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. Parece que los escándalos por servicios sexuales en el transporte público en Bucaramanga continúan. En las últimas horas, una joven quiso comprobarlo y a través de sus redes sociales se puso el reto de tener sexo con un conductor de taxi. Todo quedó grabado. Ana Mercedes Ariza nos tiene los detalles. Buenos días, Ana Mercedes. Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues lo que pasó es un reto que una influencer se puso de buscar un taxista para comprobar si se podía tener relaciones sexuales dentro de un vehículo en la ciudad. Y efectivamente lo logró y lo grabó. Pero preguntémosle a uno de los concejales de la ciudad como autoridad qué está pasando, qué va a pasar con este tipo de escándalos que ya parece que no tienen freno en la ciudad. Jaime Andrés Beltrán, concejal de la ciudad de Bucaramanga. Es grave lo que está sucediendo en la ciudad de Bucaramanga, no solamente por este tipo de retos que hacen los influencers, por la falta de regulación y control en la ciudad. Tenemos desbordado el tema del negocio de las webcam y no hay ningún tipo de regulación ni se ha tomado cartas en el asunto. Ahora este tipo de afectaciones en los carros públicos, en los diferentes carros y servicios sexuales que están prestando. Lo preocupante de todo esto es que la administración no se pronuncia, no hay dolientes, no hay regulación, no reciben a la comunidad para poder atender este tipo de problemas y al no haber regulación podemos estar cayendo en tema de explotación sexual infantil y trata de personas. ¿Y como consejo qué van a hacer ustedes entonces? Mira, no solamente desde el control político, sino que hoy le estamos pidiendo al gobierno nacional que tome cartas en el asunto. En la ausencia de un gobierno municipal operante, la administración, no solamente departamental sino nacional, necesita reglamentar todo este tema de las webcam, el uso de la actividad sexual para que no instrumentalicen niños ni terminen deteriorando la imagen de una ciudad tan bonita como es Bucaramanga. Señor concejal, muchísimas gracias. Pues esta es la posición y pues más detalles de este grave escándalo que nuevamente sacude el transporte público en la ciudad de Bucaramanga en próximos minutos. Es todo por el momento desde la ciudad bonita para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Feliz día para todos. Reino Unido registró la temperatura más baja en 25 años en medio de un duro temporal de nieve que golpea al norte de Europa. El presidente Joe Biden sostuvo su primera conversación con su homólogo chino Xi Jinping y Estados Unidos advierte a los migrantes que ingresan ilegalmente al país que serán rechazados en la frontera. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El Reino Unido registró 22,9 grados bajo cero, la temperatura más baja en más de 25 años, según indicó la Oficina Meteorológica Británica, que confirmó que el país vivió la noche más fría desde 1995 y emitió alertas amarillas por nieve y hielo en amplias zonas de la región, en las que el transporte se ha visto seriamente afectado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo su primera conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping, buscando reencauzar las quebrantadas relaciones entre ambas potencias tras la administración de Donald Trump. El demócrata compartió sus saludos y buenos deseos para el pueblo chino con motivo del Año Nuevo Lunar, pero también mostró su preocupación por las violaciones a los derechos humanos y el autoritarismo impuesto en Hong Kong. Biden también subrayó las prácticas económicas injustas y coercitivas de China y, según el comunicado publicado por la Casa Blanca, los mandatarios también discutieron asuntos como la lucha contra la pandemia, el cambio climático y la prevención de la proliferación de armas, entre otros. Según los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el uso de 2 tapabocas correctamente ajustados reduce de manera significativa el riesgo de transmisión del coronavirus. Los científicos analizaron la eficacia de portar una mascarilla de tela sobre una quirúrgica y sus pruebas determinaron que este método bloquea el 92,5% de las partículas de aerosol que tienen de 0,1 a 0,7 micras de diámetro expulsadas durante episodios de tos. Del mismo modo, utilizar solamente un cubrebocas quirúrgico bien ajustado reduce la exposición a las pequeñas partículas expulsadas durante la respiración en un 64,5%. La Casa Blanca advirtió a los migrantes que intenten ingresar a Estados Unidos de forma irregular que este no es el momento, asegurando que la gran mayoría de aquellos que crucen la frontera serán rechazados. La administración de Joe Biden afirma que no ha tenido tiempo de poner en práctica un proceso humano y completo para atender a quienes llegan al país e informó que los procesos de asilo no se harán de forma inmediata dado que llevará tiempo ponerlos en práctica.
El Jurado Electoral Especial de Lima excluyó de la carrera hacia la presidencia de Perú al exalcalde George Forsyth, quien hasta el momento encabezaba los sondeos de opinión con miras a los comicios generales del próximo 11 de abril. El tribunal tomó esta medida argumentando que el candidato omitió información sobre sus ingresos en la hoja de vida obligatoria que deben presentar todos los postulantes, mientras Forsyth aseguró que apelará la medida ante un organismo superior. A continuación veamos los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. El Ministerio de Salud nos ha confirmado que la vacunación en Bogotá empezará con 7.673 vacunas de Pfizer. Con menos de 10.000 dosis empezará vacunación en Bogotá. Primera vacuna se aplicará el 20 de febrero. Cuenta regresiva para la vacunación. Le contamos cómo será la distribución por departamentos. Colegios públicos en suspenso por regreso a clases. ¿Qué dice el distrito? Caen los románticos. Pareja que robaba en buses del SITP. Familias desplazadas de Buenaventura siguen llegando a Cali. ¿Quién está detrás del crimen del exnarco asesinado en Mercado de Cadena en Barranquilla? Pagó condena en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los peajes en Cartagena? Sigue la puja entre alcaldía y concesionaria. Polémica en Bucaramanga por mujer que pagó con sexo carrera de taxi. Brutal agresión a niña de 14 años. Fue víctima de abuso sexual y la encuentran amarrada a árbol. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Y mucha atención porque la alcaldesa de Bogotá reveló que el plan de vacunación empezará en la capital con menos de 10.000 dosis a partir del 20 de febrero. Luisa Fernández nos tiene detalles del anuncio de la alcaldesa. Luisa, buenas tardes. Luisa, televidentes, buenas tardes. Así es, acaba de llegar una buena noticia a la capital del país y es que entre el 18 y el 19 de febrero llegarían las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. El número exacto son 7.673 dosis de ese primer piso de la vacuna Pfizer que llegaría a Colombia. Ese número le correspondería a Bogotá y recordemos que llega entre el 18 y el 19 de febrero. El 20 de febrero iniciaría la jornada de vacunación. Escuchemos a la alcaldesa. El Ministerio de Salud nos ha confirmado que la vacunación en Bogotá empezará con 7.673 vacunas de Pfizer el 20 de febrero. Con eso empezaremos la vacunación. Esa es la única entrega confirmada en cantidad y fecha de vacunas que tenemos al día de hoy. Con 7.673 vacunas de Pfizer empezará la vacunación en Bogotá el 20 de febrero. Tal cual lo indica el Plan Nacional de Vacunación, esas vacunas irán destinadas a personal médico, enfermeras, personal médico asistencial que nos ha cuidado todo este tiempo y por supuesto a los primeros que queremos empezar a cuidar con las vacunas es a ellos. Bogotá cuenta con 2 ultracongeladores para recibir estas dosis de la vacuna y cada congelador puede abarcar hasta 96.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero ¿cómo se va a realizar este proceso? ¿Quiénes serán los encargados? El distrito lo explicó. El gobierno nacional nos entrega la vacuna y los elementos necesarios para ponerla. Esos son los materiales que entrega el gobierno nacional. La vacuna, la jeringa, el diluyente que se necesita. Nosotros tenemos el centro de almacenamiento de elementos, el centro de refrigeración y la logística de transporte y distribución. ¿Cuándo se va a convocar a las 7.673 personas? Ese agendamiento, esa convocatoria, le corresponde a las EPS e IPS. Ellos son los que convocan, ellos son los que agendan, ellos son los que programan por horarios, ellos son los que ponen efectivamente la vacuna y los que reportan al sistema del Ministerio de Salud cuántas vacunas diarias han puesto.
Este sábado se va a realizar el primer centro de coordinación de vacunación, en donde van a acordar a qué IPS y EPS se entregarán las vacunas y cuántas dosis serían entregadas para realizar esta jornada de inmunización. En otras noticias, el regreso a clase de colegios públicos en Bogotá será este 15 de febrero. Sin embargo, ya hay discusión entre la ADE y el distrito. Para este 15 de febrero está determinado el regreso a clases bajo la modalidad de alternancia en la capital del país. Según la Secretaría de Educación, 135 instituciones están habilitadas para volver a las aulas esa fecha. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores de la Educación alegó que no laborarán en las instalaciones educativas hasta que baje el peligro por la pandemia. Le decimos a la alcaldesa que mejore las condiciones de bioseguridad, que brinde los elementos materiales para que no se siga dando en Bogotá la muerte y el contagio, que se brinde la renta básica para que las comunidades puedan estar en sus casas. Le exigimos a esta administración que mejore esas condiciones para poder regresar a clases de manera presencial. El distrito en respuesta afirmó que nadie puede quitarle el derecho a la educación a los niños. Ahora que como tanto en los colegios privados como en los públicos, el retorno gradual, progresivo y seguro se hará, por supuesto, y serán los padres, como lo hemos dicho todo el tiempo, quienes decidan si mandan o no a sus niños. Entre el 15 de febrero y 12 de abril se espera que los 400 colegios públicos de la ciudad retomen actividades académicas de manera presencial y gradual. Tanto para las instituciones de educación como para cualquier lugar en donde haya escenarios cerrados, la alcaldía aseguró que hay 3 pilares que se deben tener en cuenta: el uso permanente y correcto del tapabocas, evitar las aglomeraciones y abrir las ventanas para que circule el aire. Con esta información me despido. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Y a propósito del plan de vacunación, el Ministerio de Salud acaba de anunciar que comenzará en los municipios que cuenten con unidades de cuidado intensivo, hospitalización y urgencias para el tratamiento del COVID-19. Colombia, que figura entre los 4 países de la región que todavía no comienzan a vacunar contra el COVID-19, tiene proyectado recibir 192.000 dosis de la vacuna Sinovac en febrero. En este mismo mes, 100.000 dosis de Pfizer, otras 117.000 de Pfizer a través del mecanismo COVAX y 750.000 de AstraZeneca. En marzo, la proyección indica que llegarán a Colombia 2.308.000 vacunas de Sinovac, 1.750.000 de AstraZeneca y 500.000 de Pfizer. Colombia ocupa el 8º lugar en la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes y no ha iniciado el proceso de vacunación. Esto nos pone en una situación de alto riesgo, especialmente las personas mayores, pacientes de comorbilidades y poblaciones vulnerables. Además, el Ministerio de Salud, en un comunicado oficial en las últimas horas, informó que la vacunación del personal de la salud se dará prioritariamente en los municipios que cuenten con unidades de cuidado intensivo, urgencias y hospitalización para el tratamiento COVID. Se prevé que esta fase inicial se cubra principalmente con vacunas del laboratorio de Pfizer. Y mientras el país está a la expectativa del inicio de la vacunación contra el COVID-19 la semana entrante, el Instituto Nacional de Salud confirmó que ya son 208 los profesionales de la salud que han muerto por COVID-19. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Cayó la banda criminal Los Apartamenteros en Bogotá. Las víctimas estaban siendo extorsionadas por parte de esta banda criminal. Stig, muy buenas tardes. ¿Cuántas personas fueron detenidas? Hola Luisa y televidentes, los saludos del norte de Bogotá, y en total serían 6 las personas capturadas. La líder de la banda, una mujer. Adicional de robar los apartamentos, extorsionaban a las víctimas. A través de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión se desmanteló en las últimas horas una banda criminal que hurtaba y extorsionaba a sus víctimas. Investigadores desplegaron un trabajo de inteligencia con el que lograron descubrir cómo actuaba un grupo delincuencial común organizado liderado por una mujer conocida como Sandra. Se logró el desmantelamiento de una estructura criminal dedicada al hurto y a la extorsión en los apartamentos de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con una de las declaraciones de una de las víctimas, el apartamento de su padre había sido hurtado por un grupo de personas que pudo observar gracias a los videos de seguridad del conjunto residencial.
Semanas más tarde recibió una llamada de un sujeto que no se identificó, pero le manifestó que tenía en su poder algunas cosas que se había encontrado, unos relojes muy caros hurtados en el apartamento de su padre. Mire, habla con uno de los amigos que les ocuparon su apartamento. Le tengo una información, pero necesito 30 millones de pesos. Pero usted yo le doy toda la información. ¿Quién les dio puerta? ¿Quiénes fueron? Le tengo información de los relojes, pero necesito 30 millones de pesos. Con las pruebas recaudadas, los uniformados del Gaula lograron identificar a los responsables del hurto y de las llamadas extorsivas. Los 3 capturados se encuentran con medida intramural a espera de una condena por los delitos sindicados. Y Noticentro 1 CMI conoció el relato de un motociclista quien fue víctima de un brutal accidente de tránsito ocasionado en la capital del país. Así quedó registrado un accidente de tránsito en la capital del país. Observe este taxi que se desplaza de sur a norte por la NQS, más conocida como la carrera 30, en el occidente de Bogotá. El conductor del vehículo arrolla a un motociclista quien se desplaza por la misma vía. Metros más adelante, el taxista colisiona contra una vivienda. En su momento, el conductor del taxi aseguró que se trató de una falla mecánica. Sin embargo, Noticentro 1 CMI conoció el relato del motociclista, quien asegura que fue intencional. Él pudo haberlo evitado porque él dijo que no tenía frenos, pero yo sentí cuando él frenó y lo que hice yo fue buscar a mi derecha. Entonces, si no le hubiera servido los frenos, yo no estaría contando el cuento. Dice que es un milagro de Dios contar la historia. Doy fe y testimonio y creo en la palabra de Cristo. Crean en la palabra de Cristo, que a mí me favoreció el Señor Jesucristo. Hoy este motociclista decidió interponer una denuncia formal contra el taxista. Vio que me tumbó y en lugar de darme el apoyo, auxilio, antes huyó. La policía hace un llamado a todos los conductores para que en caso de un accidente no escapen del lugar, pues estarían incurriendo en un grave delito. Si ya se presentó el accidente, por favor, sea consciente de la responsabilidad que tiene frente a lo sucedido. Pare y devuélvase al lugar donde cometió el accidente o la infracción y por favor, preste la ayuda necesaria. En otro acto de imprudencia al volante se conoció este video donde un vehículo arrolló a un agente de tránsito en el centro de Bogotá tratando de huir luego de ser requerido. Desde el norte de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. En otro operativo policial fueron capturados Los Románticos, una pareja que se dedicaba a robar usuarios del SITP. Los delincuentes fueron identificados como Eduard Belandia y Daisy Aldana. Cuentan con varias denuncias en su contra por hurto y las autoridades le seguían el rastro en los buses del SITP. Los diferentes casos que se han presentado no solo en la localidad, sino en las diferentes localidades de unas personas que aparentan ser una pareja y hurtan el celular a las personas que, digámoslo así, dan papaya mostrando su celular en el transporte público, realizando llamadas. Entonces ellos prácticamente podemos decir que los marcan y así una vez ya marcados y identificar a las personas, pues son el objetivo para más adelante hurtarles el celular y darse a la huida. La pareja fue capturada en flagrancia y a plena luz del día en la localidad de Engativá. Se da el hurto dentro del transporte público, las personas reaccionan, hay voces de auxilio, el cuadrante está cerca, llega con las características que se nos brinda, se localizan a las personas y se encuentra el celular con el arma blanca en la cual cometieron el ilícito. Pese a la reducción del hurto en transporte público, las autoridades fortalecieron los dispositivos en las zonas críticas tras las denuncias recibidas por la ciudadanía. Nosotros tenemos georreferenciados los lugares y las horas críticas, entonces allí ya donde disponemos de un personal para ubicarlo en estos sectores que son de mayor atención para el delincuente o donde hay mayor afluencia o transitan personas con un perfil o una factor de oportunidad para el delincuente. En el primer mes de 2021 se registraron 426 hurtos en el sistema de transporte de Bogotá. En las últimas horas, un grupo de 70 personas desplazadas de Buenaventura llegó a Cali huyendo de la violencia y la amenaza de grupos ilegales. Julián Collazo, muy buenas tardes. ¿A dónde están llegando estas familias? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mire, las personas están llegando hacia la ladera de la ciudad y hacia el oriente, lo que se conoce como Agua Blanca. Se conoce que de la última semana para acá pasaron de 70 personas a por lo menos 250 personas, las que ya se encuentran desplazadas en la capital del Valle, producto de la violencia que se vive en Buenaventura.
A Cali comenzaron a llegar familias desplazadas de Buenaventura tras semanas con una difícil situación de orden público en el principal puerto del país. En Cali, hasta el momento hemos recibido 75 familias que vienen de Buenaventura. Estamos hablando aproximadamente de unas 240 personas que vienen por diferentes hechos victimizantes. Unos porque algunos de sus miembros. Aunque no será posible conocer el número exacto de familias que salen de sus hogares bonaverenses, se estima que son por lo menos 175 las que a la fecha han abandonado el municipio, por lo que Cali deberá estar preparada para una nueva ola de desplazamiento. Hemos detectado que algunos han llegado a las laderas de la ciudad, al oriente de Cali también. Nosotros hemos acudido ante ellos primero como defensores de derechos humanos para indicarles cuáles son las rutas para la activación y que ellos puedan ingresar al Sistema Nacional de Víctimas y puedan ser merecedores de aquellos subsidios. Entre los llamados del ente de control está la toma masiva de pruebas y tamizajes COVID, con el fin de evitar nuevos picos de la pandemia en la ciudad, la cual cuenta con una tasa de ocupación de camas UCI del 83,4%. Hoy sobre las 5 de la tarde habrá una manifestación, una protesta en la plazoleta de San Francisco para apoyar todo lo que se está viviendo en el puerto de Buenaventura. También le cuento la historia que se conoció a través de redes sociales de don José, un hombre de 60 años que fue víctima de agresión por parte de 2 policías, los cuales ya se encuentran investigados y fueron apartados de sus cargos mientras se conoce qué pasará disciplinariamente. El hombre durante 8 años vivió debajo de un puente en el norte de la ciudad. Ayer en la tarde fue retirado de manera agresiva. La policía le brindó todas las atenciones y ahora se encuentra en búsqueda de un nuevo hogar. Esta es toda la información desde el centro de la capital del Valle del Cauca. Julián Collazos, Noticentro CMI. Julián, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. ¿Quién es el ex narco asesinado en Centro Comercial de Barranquilla? Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Bucaramanga siguen los escándalos por servicios sexuales en el transporte público. En las últimas horas, una joven quiso comprobarlo y a través de sus redes sociales se puso el reto de tener sexo con un conductor de taxi. Todo quedó grabado. Ana Mercedes Ariza nos tiene los detalles. Ana, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues los protagonistas de este nuevo escándalo sexual en el transporte público de Bucaramanga son un taxista y una influencer, quien se puso el reto de comprobar si este tipo de servicios se podían realizar en el transporte público. El reto, según lo explica la misma influencer en sus redes sociales, era confirmar la práctica de servicios sexuales en los taxis de la ciudad. Se me ocurrió la idea de provocar a un taxista hoy y ver qué pasa. Y pasó y grabó lo que tenía que pasar. Las imágenes rápidamente estallaron en las redes sociales diversas reacciones. Y hay gente malintencionada que busca afectarnos para que la gente no nos apoye. A mí si una persona me dice yo quiero tener sexo en su carro con usted o con el que sea y le doy 100.000 pesos por hacer eso, yo lo recibo, porque yo necesito los 100.000 pesos. Eso es problema del que lo haga. Eso es así antihigiénico para la sociedad. No deberían utilizar el medio de transporte como un implemento de relaciones sexuales. Para los gobernantes, el problema es más grave. No necesitamos pedirle al gobernador que en ausencia de reglamentación local intervenga, porque este es un problema que está poniendo la imagen de la ciudad patas arriba y lo peor, puede poner en explotación sexual a menores de edad o trata de personas o indocumentadas utilizando para ser explotadas sexualmente. En menos de un mes ya son 2 los escándalos por este tipo de venta de servicios y prácticas sexuales en el transporte público de la ciudad. Preocupa también que según el Servicio Nacional de Salud, Santander ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos de contagio por transmisión sexual. Lastimosamente hay que señalar que sobre este nuevo escándalo de servicios sexuales en el transporte público de la ciudad aún no se pronuncian las autoridades. Estaremos atentos a conocer cuáles serán las medidas que se aplicarán para frenar estas conductas sociales.
Es todo por el momento desde la capital de Santander. Para Noticentro 1 CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Y a partir del sábado, carros particulares, taxis y busetas no pagarán peajes internos en Cartagena. La decisión ha generado protestas por parte de los transportadores de carga que exigen el mismo derecho. Tatiana Rodríguez está en uno de los polémicos peajes. Tatiana, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa, televidentes. Esta decisión se toma luego de una reunión con el abogado apoderado de la concesión vial y con la directora de operaciones. Esta decisión excluye a los transportadores de carga, lo que ha generado la molestia, exigiendo el mismo derecho. La decisión fue anunciada por el alcalde William Dow tras un acuerdo con la concesión y luego de 3 semanas de protestas por parte de la ciudadanía para exigir el desmonte de los peajes internos de la ciudad. En principio será en 2 de los 4 peajes que tiene la capital de Bolívar. Los taxis y los vehículos categoría 1 y categoría 2 no pagarán más peajes, ni en Manga ni en Ceballos. Solo pagarán los vehículos pesados. La nueva decisión deja por fuera el transporte de carga, lo que ha ocasionado protestas y grandes trancones desde muy temprano. Y van a darle exclusividad a unos, no tiene por qué ser así, tiene que todos levantar la tanquera para todo el mundo. Fue el 21 de enero cuando la Contraloría dio a conocer el informe que alertó sobre un detrimento patrimonial que llegaría a los 300.000 millones de pesos debido a que la concesión vial encargada de los peajes ya había recaudado desde el año 2015 lo invertido en la malla vial. Si el día sábado la concesión le cobra a los transportadores de carga pesada y no le cobra a los demás vehículos, presentaremos la denuncia penal. Cabe destacar que desde hace 20 años se cobran peajes internos en la capital de Bolívar. Y frente a las protestas y los trancones, el sistema de transporte masivo Transcaribe informó que debió suspender la ruta que pasa por el peaje de Ceballos hasta que se normalice la situación. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Tatiana, gracias. Y no cesa la violencia contra la mujer en Antioquia. En las últimas horas, una menor de 14 años fue abusada sexualmente y abandonada en zona boscosa del municipio de Yondó. Yusi Chaparro, ¿qué atención está recibiendo esta menor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después de permanecer amarrada a este árbol en zona boscosa durante 3 días, esta menor de 14 años fue trasladada a un hospital de Barranca Bermeja, en donde recibe atención médica y psicológica. La menor de 14 años había desaparecido desde el pasado viernes en el municipio de Yondó, Magdalena Medio antioqueño. 3 días después fue hallada amarrada a un árbol en zona boscosa de este municipio y con signos de abuso sexual. La Policía Nacional se encuentra en la búsqueda y localización de la menor y su madre para que a través de las diferentes capacidades institucionales, Seccional de Protección, Grupo de Infancia y Adolescencia y la SIJIN, en coordinación con Bienestar Familiar, activar la ruta de atención con el fin de garantizar sus derechos. Según la familia, la policía se habría negado a buscarla inicialmente por falta de un vehículo. La institución anunció que investigará el caso. Se ordenó la apertura de una indagación preliminar disciplinaria para establecer si se presentó algún tipo de omisión por parte de funcionarios de la institución. Entre tanto, en un hospital de Río Negro, Antioquia, permanece la mujer que se lanzó de un segundo piso para evitar ser agredida por su esposo. Autoridades ya interpusieron la denuncia. No podemos seguir permitiendo que la integridad de nuestras mujeres se vea amenazada, y más cuando esto ha estado tan arraigado a un imaginario machista de la cultura colombiana. Igualmente intensificaron la búsqueda para lograr la captura del agresor. La Secretaría de las Mujeres en Antioquia también rechazó este tipo de agresiones. Desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Un narcotraficante que pagó condena por ese delito en los Estados Unidos fue asesinado dentro de un supermercado en Barranquilla. En el atentado, una cajera resultó herida. Jorge, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades por este crimen? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Confirman las autoridades de policía móviles de venganza y la participación de 4 sicarios, 2 de los cuales ingresaron al supermercado. Libardo de Jesús Parra González llegó a este supermercado en el norte de Barranquilla. Sus escoltas se quedaron en una de las puertas del establecimiento comercial y tras él ingresaron los sicarios.
Los asesinos lo siguieron y simularon hacer compras, y cuando Parra González se disponía a pagar en una de las cajas, le dispararon. Una empleada resultó herida. Mientras alias El Guajiro estaba haciendo las compras en este supermercado, transitando allí por los diferentes estantes, había alguien, una persona que ya lo estaba observando, estaba haciendo el seguimiento. Creemos que estaban a la espera de que saliera del lugar en la vía pública a atentar contra él. Parece que les ganó la impaciencia. Todo fue confusión en el supermercado y gravemente herido, Libardo Parra fue llevado a un centro asistencial en donde falleció. El hombre abatido había sido capturado en agosto del año 2000 junto a otras 31 personas en una operación contra el narcotráfico en la costa. Luego fue extraditado a los Estados Unidos y recientemente había regresado a la capital del Atlántico. Desde hace unos 15 años pertenecía a la estructura de Orlando Orlández Gamboa, alias El Caracol. La cajera del supermercado permanece en la UCI de una clínica. Esta es toda la información desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A las 9 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.